Hola, mis lindas hermanas, bienvenida a esta lección número 11 de esta serie de estudios bíblicos Orando Constantemente. En el día de hoy estaremos mirando otro ejemplo de oración en la Biblia y vamos a desglosarla y vamos a ver cómo podríamos aplicar algunos de estos elementos de esta oración y cómo podríamos utilizarla en nuestras propias oraciones. Si deseas seguir usando las hojas de trabajo que facilitamos, ya sabes que está el enlace en cada video y la descripción de cómo podrías adquirirla, pero si deseas tomar nota, pues está bien, no hay ningún problema. La importancia es que podamos disfrutar este estudio juntas. La oración que estaremos estudiando en el día de hoy se encuentra en el libro de Números, capítulo 11, del versículo 11 hasta el versículo 15. Números, capítulo 11, del versículo 11 hasta el versículo 15. Acompáñenme a leerlo. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carnes que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que ya no vea mi mal. Pues bien, ¿quién estaba orando en esta oración? El versículo 11 nos dice que fue Moisés el que estaba hablando con Dios. Respondiendo rápidamente a nuestra segunda pregunta, ¿cuál fue el propósito de esta oración? Moisés estaba expresando su ira, su frustración a Dios. Él estaba molesto acerca de alguno de los comportamientos de los israelitas y se los lleva a Dios en oración. ¿Cuáles son las circunstancias que llevan a este momento, a esta molestia que se sentía Moisés y que decide comunicarle a Dios? Para responder esta parte de la pregunta número 1, debemos ir al comienzo del capítulo. Vemos aquí cómo los israelitas acampaban en el desierto del Sinaí y se quejaban porque tenían hambre, estaban cansados de solo comer del maná que Dios les enviaba día tras día, y ellos ansiaban comer carne, recordando todas las cosas que comían mientras estaban en Egipto. Leamos los versículos 5 y 6. Y dice así: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahora recordemos que Moisés los ha llevado fuera de Egipto, fuera de la esclavitud, los está guiando en este viaje hacia la tierra prometida. Pero una y otra vez los israelitas se quejaban y no muestran confianza en Dios, y a menudo son castigados por su infidelidad. Y en esta ocasión, Moisés muestra que ya ha sido demasiado. Veamos el versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Es entonces que él va a Dios en oración. Y es aquí donde procedemos a responder a nuestra tercera pregunta. ¿Crees que esa persona estaba en lo correcto o estaba equivocada al ofrecer esta oración? ¿Tenía Moisés el derecho de ir a Dios en frustración e ira?
¿O piensas que él se equivocó al hacer esto? Detengámonos unos minutos a meditar acerca de esto. Pensemos el por qué antes de responder a esta pregunta. Podríamos dedicar muchísimo tiempo discutiendo y profundizando mucho en detalles, pero debido al tiempo de nuestro video que es corto, veamos simplemente lo que ocurre. Moisés está enojado por algo y lo lleva a Dios en oración. Y lo que nos lleva a preguntarnos, ¿está bien hacer eso? Voy a tratar esta respuesta de ambos puntos, lo correcto e incorrecto, con relación a hablar a Dios y hacerle saber nuestros enojos y frustraciones. ¿Está bien hacerle saber a Dios sobre mis iras y frustraciones? Pues sí, sí está bien. Dios sabe de antemano. Recuerden que Dios sabe todo lo que pasa con nosotros. Él sabe lo que nos ha causado esta ira, esta molestia. Él sabe lo que estamos sintiendo. Pero recuerden que Él quiere que vayamos a Él en oración. Él quiere que lo involucremos. Tenemos que ir en Él a conversar con Él lo que nos está pasando, sea cual sea la situación por la que estemos pasando. ¿Qué es lo que sería incorrecto hacer en este tipo de situaciones? Mis hermanas, sería irrespetuoso e irreverente el ir a Dios y culparlo por lo que está pasando, por lo que nos está sucediendo. Tenemos que ser sumamente cuidadosas al hablar a Dios en estas situaciones, en momentos así. Cierto es en que hay momentos en que muchas nos preguntamos y somos sinceras y decimos, ¿cómo es posible que está pasando esto, que nos está pasando esta situación? Pero no podemos acusar a Dios de que Él es el responsable de lo que nos está pasando. Decir, oh Dios, pero ¿por qué me estás haciendo esto a mí? Recordemos dos pasajes del Nuevo Testamento que nos ayudan a comprender mejor esto. Efesios capítulo 4, versículo 26, y dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Santiago 1, 19 al 20, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira, mis hermanas y amigas, puede muy fácilmente hacernos tropezar con el pecado si no lo mantenemos bajo control, si no vemos con cuidado cómo responder en momentos o en situaciones así, de que la ira nos agarre de nosotros, nos puede llevar a pecar. Pues muy bien, ¿cómo respondió Dios a esta oración? La respuesta la encontramos en los versículos siguientes de esta oración. La respuesta de Dios es múltiple. En primer lugar, Dios le hace saber a Moisés lo siguiente: te voy a ayudar. Recordamos cómo en su oración Moisés dice a Dios: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Y Dios acepta que es una carga muy pesada para él. Dios oyó eso y provee ayuda al instruirlo a traer a 70 varones de los ancianos de Israel y cómo tomaría el espíritu que había en Moisés para darle a ellos. Y así estos serán capaces de soportar la carga del pueblo de Israel y Moisés no la llevaría solo, tal como leemos en el versículo 17. Y en segundo lugar, Dios ordena a Moisés a informar al pueblo que les dará de comer carne de codornices, mas es necesario que leas acerca de toda la historia, porque Dios está disgustado con la forma en que ellos actuaban, su falta de fe, su deseo de volver a Egipto pensando que allí estaban mejor. Y de allí, mis hermanas, que las exhorto a que puedan leer todo el capítulo y ver todo lo que está ocurriendo con respecto a esto que tuvieron que recoger esas codornices, siendo así que Dios le provee la carne que tanto ellos ansiaban. Pues bien,
Para concluir con nuestra respuesta a la pregunta número 3, de si Moisés hizo lo correcto o no al orar a Dios sobre su ira y frustración, pues sí, Moisés hizo lo correcto. Él clamó por ayuda a Dios y Dios le ayudó al darle hombres que le ayudaran con su carga y carne para el pueblo. Al volver a nuestra hoja de trabajo, vemos que tenemos que leer Primera de Pedro 5, del versículo 6 al versículo 7 y Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al versículo 6 y ver la relación de estos pasajes que estos pasajes tienen con el tipo de oración que estamos estudiando. Leamos los pasajes juntas para así ver luego la relación que hay en estos con la oración de Números capítulo 11. Leamos primero Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 7 y dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Claramente nos dice, pon toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y esto es ciertamente algo que aprendemos de la oración que estamos estudiando. Está bien traer todas estas cosas que nos causan ansiedad y entre estas está incluida la ira y la frustración. Tenemos que llevarle todas estas cosas en oración a Dios, echárselas, como dice el versículo, a Él. Y recuerden que Él cuida de nosotras. Ahora leamos Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Es un pasaje muy conocido y favorito de muchas y dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. ¿Cómo se relaciona este pasaje con esta oración? Pues bien, Moisés tuvo que confiar en Dios para recibir la ayuda que tanto necesitaba, para ser capaz de liderar efectivamente al pueblo de Israel. Hay un detalle en esta oración de Moisés en la que debemos ser cautelosas, y ese detalle es que es cierto que Moisés vino en oración a Dios y echó toda esa ansiedad en Él, echó todos sus problemas y que confió en Dios en base a su experiencia y oraciones pasadas. Mas, cuando hace esta oración, hay cierto grado de presión por parte de él hacia Dios, casi como cuestionándolo a Dios de ser o no capaz de ayudarlo, casi muy cerca de la línea del irrespeto. Y eso lo vemos en las preguntas que hace a Dios al inicio de esta oración, como si estuviera diciendo, tú hiciste esto. No sabemos cómo Dios haya tomado estas palabras en este momento específico, mas sí sabemos que su misericordia es mostrada al darle a Moisés la ayuda que tanto él necesitaba. Necesitamos recordar que la causa por la que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida fue por su orgullo. Es así, hermanas, que necesitamos recordar que al ir a Dios en oración, al hablar con Él, al conversar con Él acerca de estas cosas que nos causan ansiedad, ira, frustración, hay que hacerlo con cautela, recordando siempre quién es Él y quiénes somos nosotros ante su presencia. Me encanta el ejemplo de Job. Como sabes, él era un hombre perfecto ante los ojos de Dios y tras perder su familia, sus posesiones, las escrituras nos informan lo siguiente en Job 1:22, Job capítulo 1 versículo 22 y dice así: En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La Biblia de las Américas traduce este versículo así: En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Ciertamente es un gran ejemplo de alguien que le sucedieron muchísimas cosas, mas no culpó a Dios de lo que le estaba sucediendo. Algo sumamente por lo que nosotras tenemos que aplicar en nuestras vidas. Pues bien, ¿qué aprendemos de esta oración?
En primer lugar, aprendemos que podemos ir a Dios en oración y decirle todas estas cosas que nos causan ansiedad, ira, frustración, hacerle saber a Él todas estas cosas que nos molestan y como Él desea ser que sean parte de esta conversación, que tengamos esa conversación de sinceridad con Él. Todo esto, hermanas, sin echarle la culpa a Él de lo que nos esté pasando. Recordemos que como Santiago escribió, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. Recordemos, hermanas, que recordemos siempre que Dios es bueno, que es amor, que es el dador de las buenas dádivas. Él quiere que tengamos las cosas que necesitamos. Él nos provee todo lo que tenemos y Él anhela que estemos con Él cuando ese gran día llegue en el cielo. Él no quiere que nosotras suframos. Él no quiere que seamos heridas. Él no disfruta para nada eso. Él está siempre con nosotras para ayudarnos, para fortalecernos y está consciente de todo lo que nos ocurre. Recordemos la promesa hecha por Dios, registrada por Pablo a los hermanos en Roma. En Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es así como nosotros vemos, mis amadas hermanas, que debemos decirle todo esto a Dios en oración. No lo debemos culpar, debemos ir a Él en oración. Recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Recuerda pedirle siempre ayuda a Él, sin importar la situación de lo que está pasando. En momentos de angustia, en momentos de frustración, ora para que Dios te dé esa paz, esa fortaleza, porque solo Él puede proveer eso. Recuerda que debes confiar en Él, como leímos en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Alábale, adórale, dale la gloria que Él se merece. Es hermoso ver cómo en muchos de los salmos de David hace preguntas a Dios y las acompaña con alabanza y elogios hacia nuestro Padre Celestial, algo digno de practicar por nosotras en nuestras oraciones. Recuerda hacer todas estas preguntas a Dios por lo que nos ocurre, sin culparlo a Él por lo que nos esté pasando. No hagas eso. Necesitas a Dios, necesitas que te ayude a superar esta situación, en esta circunstancia, en estos momentos difíciles. Cuando te sientas molesta, tómate tu tiempo para enfocarte en otras personas, en situaciones tal vez similares. Piensa en que cómo puedes ayudarles. Tal vez ellos estén en situaciones peores, así que piensa en cómo poderle ayudar. Y eso te ayudaría bastante. Nuestro impulso de oración en el día de hoy lo encontramos en Salmo 118, 6 y 29. Un buen pasaje que nos ayuda a recordarnos a nosotras mismas cuando tenemos cosas que nos están haciendo enojar. Leámoslo juntas. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Recuerda estas palabras cuando estés enojada o estés frustrada. Recuerda siempre que Dios está contigo. Recuerda sobre todo que Él es bueno. Recuerda que Él no es quien ha puesto todas estas cosas o estas dificultades en tu camino para causarte miseria y sufrimiento. Él no tiene malas intenciones hacia ti. Por lo contrario, Él quiere solo cosas buenas para ti y para mí. Ora para que Dios te dé esa fortaleza, para que Dios te ayude a enfrentar en estos momentos de ira y frustración. Te animo a que pongas todas esas ansiedades sobre Dios en oración. Háblale a Él, pídele a Él que te ayude.
todo esto que necesitas, pídeselo en oración, conversa con Él. Y si tienes otras cosas que te causan ansiedad, también ora por ellas, ora para que te ayude y te guíe. Pon todo esto en manos de Dios y sobre todo confía en Él, porque Él te va a ayudar, porque ciertamente así siempre hace Dios. Él desea que hagas saber que tú eres importante para Él, que necesitas de su ayuda y que sobre todo necesitas fortaleza para poder enfrentar toda esta situación. Pues muy bien, mis hermanas, esta ha sido la lección del día de hoy. Espero que puedas tener un día maravilloso y que me puedas acompañar en el día de mañana para continuar mirando otro ejemplo de oración en la Biblia. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo.